quedado en una diapositiva anterior, pero es lo mismo que estamos viendo aquí. División celular. ¿Qué es lo que había estado yo tomando en cuenta? Los cromosomas. ¿Y qué cosa más? ¿En qué etapa aparecía, desaparecía, aumentaba el número de cromátidas, disminuía el número de cromátidas? Y si aumenta el número de cromátidas significa los cromosomas. Por favor, no estoy diciendo gen 1, gen 2, no estoy hablando nada de gen, estamos hablando de pura matemática de primero, de inicial, ni siquiera inicial, creo que sí, de pre-kinder, ya están sumando y restando. 46 igual a 2n, la mitad, n23, qué fácil. Eso nomás estoy pidiendo. ¿Qué es lo que estamos considerando ahora que tú tienes que prestar atención? Que está compuesto dentro de un ciclo celular. Por lo tanto, yo tengo que recordar G1, S, G2. Y tu división ya sea mitosis o meiosis. ¿De acuerdo? Entonces, si lamentablemente ustedes deciden encontrarme el siguiente ciclo, ya vamos a tener mucho más estudio del ciclo celular con las ciclinas dependientes de ciclasas, viendo el control del ciclo celular para oncogenética. No es lo mismo que ustedes ven cáncer, no es lo mismo. Ustedes ven melanoma, metástasis, muchos tipos de cuadros clínicos, pero acá estamos viendo, siguiente ciclo, oncogenética y si todo sale bien, inmunogenética. Si es inmunogenética, voy a tener que hablar de los cuadros inflamatorios, los más comunes, los más populares. ¿Acá? Entonces, ahí yo voy a tener que ver un montón de ciclos celulares. ¿Por qué? Porque voy a tener distintos tipos de células. El sistema inmuno va a tener distintos tipos de células con sus distintos marcadores que están codificados por distintos genes. Entonces, ¿dónde se van a repartir esos genes? ¿Cómo yo los voy a ver? Mediante el ciclo celular. Entonces, si yo no me acuerdo bien de esto, no, pues estoy mal. ¿Cuántos cromosomas entonces teníamos en la G1? ¿Teníamos? ¿Cuántos cromosomas? Nada más. 46. En la S, 32. 46. Estamos hablando del ser humano. Acá G2, 46. Listo. Entonces, las células que ingresan aquí a la mitosis o a la meiosis, ¿cuántas son? Con sus cromosomas siempre van a ser 46. ¿Cómo son los cromosomas? ¿Cómo es su clasificación, la presencia de sus cromátidas? ¿Qué tipo de cromosoma tendrá una célula G1? ¿Cuántas cromátidas tiene? Entonces yo voy a dibujar una cromátida de esta manera. La G2, ¿cuántas cromátidas tienen los cromosomas? ¿Por qué tiene 2? Por la duplicación o la replicación del ADN. Entonces voy a tener un cromosoma que se llama cromosoma doble. Entonces, como tengo dos cromátidas llamadas hermanas, ¿por qué? Porque son iguales. ¿Qué cosa? El contenido de ADN. Listo. Muy bien. Ayer me hicieron renegar porque no respondía ni siquiera 46. La diferencia entre la enseñanza presencial de la virtual, ¿no? Ustedes sienten la diferencia, ¿no? Sienten la diferencia. Se pueden aburrir en la cara del profesor, ¿no? Pero si se aburren, qué mal para ustedes, porque están perdiendo tiempo para hacer otro curso mientras hacen el, o para dormir, ¿no? Porque se dan cuenta si aprendieron o no, porque después utilizan los videos y a qué hora van a terminar el video de videos. Entonces, ya no importa, ya pasó, ya fue ya. Yo siempre voy a tener que ingresan a la mitosis cromosomas dobles.
Como han pasado por la fase S, tengo dobles. Por lo tanto, ya sea en mitosis o sea en meiosis, aquí esta es una célula progenitora que está en qué etapa. Lo mismo que acá. ¿En qué etapa? Interfase. Acá. Profase está aquí. Este de aquí, ¿en qué etapa está? Interfase. ¿En cuál de todas? Acá hay un, ¿cómo me doy cuenta? Acá hay un palito, un palito. Ya tengo hambre, es un tallarín. Ya tengo hambre. ¿Cómo se asemeja a lo que hemos visto hace un momento? ¿Cómo serán los cromosomas? Sí. Los cromosomas, sí. Entonces tiene, mira, pero te das cuenta que acá tiene su cromátida hermana. Por lo tanto, ha pasado por G2, perdón, la S y la G2. Entonces está en la G1. Comienza a hacer su interfase que va a ser posible que llegue a iniciar mitosis o meiosis. Entonces esta se va a llamar célula madre. A mí me importa la metafase. ¿Por qué? Porque es en donde yo voy a observar que claramente mi material genético se va a separar. ¿Por qué? Porque están todos aquí. Y aquí mismo se va a separar. En el primer caso era separación de cromátidas hermanas. Aquí se separan cromosomas homólogos. ¿Por qué se separan cromosomas homólogos? Había recombinación genética. ¿Y qué más? Si hay recombinación genética, ¿qué es lo que había? Que decía, vamos de la mano hacia la metafase. Si hubo recombinación genética, ¿qué hubo? Intercambio. Pero ¿qué más? Algo más que yo observo que va a permitir que vayan de dos en dos. A ver, voy a retroceder. Voy a retroceder en el tiempo. Los quiasmas. Muy bien. Los quiasmas son la evidencia de que hubo entrecruzamiento, recombinación genética, porque todavía no terminan de desaparecer, van a la metafase de 2 en 2 cromosomas homólogos. Por ese motivo yo voy a tener separación de homólogos en la anafase 1. No porque a mí porque ellos no. Porque hubo recombinación genética. Y los que entonces, en la metafase 2 tengo que pasa lo mismo que en la metafase de una mitosis. Se alinean los cromosomas dobles y se separan cromátidas hermanas. ¿Cuál es la diferencia entre las células hijas de una mitosis y una meiosis? En primer lugar, ¿qué cosa pasa? El número de... número de cromátidas. El número de cromátidas. ¿Con qué mismo número de cromátidas? ¿De qué? De cromosomas. Tenemos 2N. ¿Cuánto es eso? 46. Y acá tienes N. ¿Cuánto es eso? 23. Listo. Aquí está en resumen. Entonces, cuando pasa todo esto, se llama la segregación de los cromosomas. Segregación de cromosomas significa repartición a mis células hijas para que estas células hijas puedan expresar sus genes. Entonces, si yo tengo un tipo de ojo, mi hijo podría tener mi tipo de ojo. Todo empieza con la fecundación. Yo tengo
que durante la fecundación se va a unir N más N. Ya no voy a decir qué cosa es. Y todos tenemos 2N. Si somos nosotros, ¿qué vamos a tener? ¿Cuántos cromosomas? 40 y 40. Listo. Entonces yo en un origen, ¿yo cuántas células tengo? Acá. Una sola. Esta célula se llama el cigoto. Esta célula única va a originar, ¿qué cosa? Tú. Y tú y solamente tú. ¿Cómo llego a ser de este tamaño? ¿Qué división tiene que pasar? La mitosis. ¿Hasta qué etapa? Hasta la edad fetal. ¿Hasta qué etapa? Adolescencia. Bien. Prepuber. Hasta que tú eres un prepuber, llegas a la pubertad, eres un adolescente. Entonces, hasta ese momento yo hago mitosis, ¿verdad? Hago mitosis. Entonces, pregunta. Voy a tener, por ejemplo, acá, no sé, a ver, un queratinocito. Creo que es cuadradito, ¿no es cierto? Comparado con mi cigoto, el ADN, ¿es igual o es diferente? Es igual. ¿Por qué son iguales? Porque provienen de la misma célula. Provienen de la misma célula. ¿Cuál es el tipo de división que genera ese tipo de igualdad con la madre? La mitosis. Entonces ocurre la mitosis y yo genero que el cigoto con esta célula diferenciada que yo le puse, que es un queratinocito, tenga el mismo ADN. ADN idéntico, por lo tanto, la célula, un enterocito con tu neurona tienen el mismo ADN. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué yo pongo hasta esta edad? ¿Qué pasó aquí? Que recibo la señal de mi gonadotropina, ¿no es cierto? ¿Y qué comienza a pasar? La meiosis. Entonces yo tengo aquí la meiosis. Voy a comenzar a hacer cromosomas de cuántos tipos voy a tener, perdón. Acá yo tenía todo mi cuerpo, tenía 46. Y acá yo voy a tener, gracias a la meiosis, voy a tener células de mi cuerpo con 46 y luego con 23. ¿Los varones toda su vida van a tener 23? Sí, porque terminan la meiosis. Las mujeres van a tener toda su vida solamente cada ciclo menstrual, ¿verdad? Y no vamos a tener células hijas finales porque si no hay fecundación, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Por lo tanto, cuando tenemos dos números de esta manera, yo ya voy a tener el llamado ciclo vital. Este ciclo vital, dependiendo cuántos cromosomas tiene mi cuerpo, lo puedo decir fase diploide, que sería 2N, y fase haploide cuando yo tengo E. Aquí está. Ocurrió la fecundación, todo mi cuerpo era 2N. Llegó la meiosis, ¿qué cosa? Que yo voy a hacer un puber. Te dice adultos diploides, pero mentira, ¿no? Debería ser solamente humano. Meiosis, y yo ya tengo a la vez la fase haploide y diploide. Entonces, es un poco nuevo, porque no lo han estudiado en el cole, quizá. Sin embargo, hay muchas plantas, muchos animalitos que tienen esto. Toda su vida adulta puede ser haploide, no diploide como nosotros. ¿Qué significa? Que voy a tener plantas que tienen gametos.
en todo su cuerpo que una célula somática. Bueno, eso ya no me acuerdo de cuál está en mi mente, pero de poco más pueden volver. Espermatogénesis. Túbulo seminífero. Ocurre en el tubo seminífero a partir de tu pubertad. ¿En qué semana yo voy a tener las células germinales? Así le voy a tener las espermatozoides. En la 5 más o menos. Porque a partir de la 3 o la 4 tengo que las primordiales, que van a ser germinales, migran a la cresta urogenital. ¿Para qué van a migrar ahí? Para saber y detectar si hay o no cromosoma Y, porque supuestamente ese es el que determina el sexo femenino masculino. Entonces llegó semana 6, decir, ¿voy a formar testículo o voy a formar ovario? Si digo que voy a formar testículo, entonces mis células germinales se convierten en el espermatozoide. Y hago mitosis, hasta que llega la adolescencia, en donde voy a comenzar a hacer mitosis exclusiva para que todas mis células hijas sean espermatocitos primarios. Meiosis 1, espermatocito primario, se produce espermatocito secundario. Meiosis 2, espermátida, y después esta célula final hija se convierte en una célula diferenciada, espermatozoide, mediante esa espermiogénesis. ¿Cómo sé que hay una especialización o diferenciación celular? Es cuando yo tengo cambio morfológico, y eso lo veo también en la neurona, ¿verdad? Tengo la neurona que está por aquí, los astrocitos, etcétera, etcétera. Todos tienen diferente morfología, por lo tanto tienen función diferente. Aquí era redondo, esta es la última, comienza a formarse el flagelo y se limita el contenido citoplasmático. Aquí yo tengo el corte. Cuando le hacen la biopsia a la víctima, ¿no es cierto? Tienes que estar apto, toda tu gametogénesis tiene que observarse. Si se recuerdan, aquí tenemos el as y esta es la base. En la base yo voy a tener la espermatogonia. Una capa celular, de repente 2 capas celulares. Espermatocito primario, la segunda capa. Tercera capa, el secundario. Cuarta capa, la espermátida. Y finalmente los espermatozoides. Entonces, cuando hay problemas de fertilidad y la mujer no es viejita, y el varón es joven, entonces, y hay abortos espontáneos, le hacen el cariotipo. No pasa nada. Tienen los cariotipos iguales. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues le tienen que hacer a la mujer, le tienen que hacer de nuevo, ¿cómo se llama esta? La hormona antimuleriana, para ver si están bien sus folículos. Está bien, entonces ya le metemos, ¿no? Una agujita para sacar una biopsia al chico. Pero no es necesario porque se puede hacer mediante el ADN, ¿no? Pero hay marcadores aquí de cada uno, como ustedes hacen marcadores para inmuno, también hay marcadores que si se expresan o no, podemos tener algo indirecto. Pero nada como una biopsia que no te lo detecta, ¿no? Biopsia. Pobrecito. Entonces, ¿cuál es una de las maneras en que el ADN de mi espermatogonia, de mi espermatozoide esté bien? Sin embargo, el varón es infértil, no hay esta gametogénesis.
La primera causa fisiológica es la varicocele. ¿Qué es lo que va a causar la varicocele aquí? ¿Qué es la varicocele? Dime. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un engrosamiento de la... El engrosamiento de la vena, ¿no? Se ve un testículo así como si fuera no sé qué. ¿Qué causaría? ¿Qué va a, por lo general, la irrigación, ¿qué genera? Oxigenación. ¿Y qué más? Nutrición. Pero algo muy importante. El ADN es... se degrada por la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo la temperatura, la irrigación, ¿cómo me dijiste que no pasaba o sí pasaba? No pasa. Entonces, mis testículos se van a aparejar en temperatura con mi cuerpo, ¿no es cierto? Ya, entonces, voy a ser lábil de que suba la temperatura. Y esa es el producto. Exacto. Claro, ¿por qué? Porque no está fluyendo, tiene que estar más nivel, tiene que bajar la irrigación. Entonces, si estoy engrosando, estoy disminuyendo, me voy a emparejar ¿con quién? Con mi cuerpo. Por transferencia, ¿no? Por convección se transfiere. Y si lo tienes ahí apretujadito porque tiene miedo, ¿no es cierto? Entonces, el ADN es lábil de la temperatura así. Obviamente ya con el oxígeno aumenta más rápido la degradación de los telómeros. Entonces, uno de ellos es la temperatura, donde no vamos a recibir los árboles, ¿cómo se llaman? Los radicales libres. Entonces, tengo una progresión. Diría, no hay flujo, entonces baja la temperatura. Sí, pero ahí no. Se va a disparar. A menos que sea necrosis, no hay necrosis. No, ya apuntas. En el caso de la ovogénesis, ¿yo qué voy a tener aquí? Que no solamente me importa la salud de mi ovocito secundario y primario, sino también del folículo ovario. ¿A partir de qué etapa voy a realizar la gametogénesis? Prenatal. ¿Qué mes era? El tercer mes de gestación, primer trimestre. Por lo tanto, todas mis ovogonias, mis gametogonias femeninas, empiezan a hacer la mitosis que les va a llevar a ser ovocitos primarios. La mayoría de mi población de ovogonias se quedan en el ovocito primario, detenidos en ¿qué? En la profase 1. Dependiendo de cuántos folículos yo tenga, ya sean secundarios o primarios, yo voy a tener mayor posibilidad de tener embarazos. Sin embargo, cuando ya vamos avanzando en la edad, nuestra población de folículos secundarios decrece y por lo tanto debemos cuidar la salud del folículo. Pobrecita. Mirando, haciendo matemática, multiplicación, división. En el caso del varón, todo inicia en la pubertad. En el caso de la mujer, desde el tercer mes. Por lo tanto, como estamos haciendo división celular, cualquier tipo de estrés durante la vida fetal va a
influenciar en la gametogénesis, en la meiosis 1. ¿Está con núcleo o no dicho ovocito primario? ¿Está con núcleo? ¿Está con núcleo? ¿Tiene núcleo cuando está en la profase 1? Está desintegrado. Aquí en esta célula no tiene núcleo, tiene cromosomas, está en la diacinesis. Entonces, tenemos desprotegido nuestro material genético. Solamente cuando intercambiamos de etapas, ya sea meiosis 1 o meiosis 2, se reconstituye el núcleo. Para entrar a la meiosis tenemos que liberarnos del núcleo. Entonces, empezamos la pubertad, terminamos meiosis 1, empezamos la meiosis 2 y se queda en la metafase 2. Entonces, ¿qué voy a tener? Lo voy a dibujar aquí para no pararme. Voy a tener mi... Sí se dibujó. Tengo aquí en mi ovocito, no sé si han visto que lo dibuja de esta manera. ¿Qué es esto? Mi uso acromático. Y de otro color está un homólogo. Aquí está el homólogo, un homólogo, un homólogo y el otro homólogo. Falta el del varón. Entonces te estoy esperando ahí, lista. Si no entras, qué pena, me voy. Autosuicidio. Sin embargo, yo voy a tener qué cosa, que por cada división meiótica no voy a generar dos ovocitos, sino un cuerpo polar y otro ovocito. Entonces, aparte hay una selección al azar. Uno va a ser ovocito primario, secundario y el otro es cuerpo polar. De igual manera, cuando empiece el ovocito secundario, va a tener que liberar al cuerpo polar. Tomen en cuenta que este cuerpo polar que ocurre durante la meiosis 2, todavía esa parte no ha terminado, no se ha liberado aquí la cromátida hermana. Por lo tanto, causas de las triploidías de origen femenino es por la no liberación del segundo cuerpo polar. ¿Qué significa? Que me voy a quedar con M. Entonces, durante mi vida embrionaria tengo mi meiosis en la metafase, profase 1. Los varones, un promedio es que por cada mes tienes una gametogénesis completa. Y por cada gametogénesis tengo 200 millones, no, se dice por eyaculación. ¿Cuántas eyaculaciones tendrá? Digamos que uno. Depende del uso, ¿no es cierto? Entonces, digamos 1. Entonces, ¿cuántos gametos tendremos al año para un varón sano? Sería 4, no 4 no, directo con esto. Está con 1. Al año, si te haces una eyaculación mensual, 12 por 100, 1200. 1200 millones. Esto es un varón sano. No sabemos, todos hacen la misma. La mujer al año, ¿cuántos ovocitos secundarios o maduros producirá? 2. Entonces, por eso estoy haciendo énfasis aquí en la salud del folículo terciario y de su granulosis. Había dicho que si se afectaba a este nivel, se afectaba a ¿Y cuál? ¿En la hipótesis? Cuando hay un problema, un daño, no afectaba. Claro, tendría que afectar el paso de espermatogonia a ovocito. Tienes que fijarte cuál es. No recuerdo haber buscado cómo es la cronología, ¿no? ¿Cuánto dura la meiosis 1 en el varón? ¿Cuánto dura la meiosis 2? Porque debe haber. ¿Cómo se llamaba entonces la triploidía? Ah, ya, triploidía. Esto es en varones también.
promedio yo creo que es de entre los 20, los 20, porque ahí se termina el crecimiento, termina la adolescencia a los 20 por lo menos, 20, más o menos. Entonces 22, 23 años, me imagino que se llegará por lo menos a mí. De una persona sana, que se alimenta bien. Entonces de ahí ustedes saben los términos oligospermia, azospermia, que durante el espermatograma se hace el conteo por placas, ¿no es cierto? Y vamos a tener cuánto es la población por 10 microlitros. Si no has tenido ningún impacto físico, porque también el impacto físico genera un trauma en todo el tejido, entonces puedes afectar los túbulos. O sea, directamente el testículo es puro túbulo celulitis. Entonces, para eso nomás sirve. Toma conciencia. Dice, ¿por qué mi hijito salió así? Y te vas a echar la culpa a la... Listo, hasta ahí es como un repaso, ¿verdad? Para recordar, volver a vivir. Eso también lo ven en desarrollo y crecimiento en las primeras sesiones. De ahí van con las capas celulares. Eso lo vamos a recordar de desarrollo después del examen parcial, en una clase. No voy a estar escribiendo qué capa es. Eso ya lo estudié. ¿Para qué yo estudio cómo se reparten los cromosomas? ¿Qué tipo de células? ¿Cuántos cromosomas tiene cada tipo de célula? Es para ver cuándo no pasa lo correcto. Entonces yo voy a tener, si estudio el material genético, debo ver cómo los cromosomas no se reparten correctamente. ¿Cómo se llama esto? Segregación aberrante. Ya habíamos visto la palabra segregación. Segregación significa repartición de una célula madre a una célula hija de todo su contenido genético, incluyendo todas las variantes que se han podido generar durante una fase S, que quizá se pudieran haber generado por errores de la replicación y durante la meiosis en la recombinación genética. Entonces, yo tengo que prestar atención a mis materiales durante la repartición, la segregación de los cromosomas. ¿Cómo me doy cuenta yo que ha habido un problema? Porque el primer caso es la no disyunción. El más común es la no difusión. ¿Qué significa la no difusión? Que los cromosomas, las cromátidas hermanas, no se separan. ¿Quién separa las cromátidas? ¿Quién separa las cromátidas? ¿De quién son los microtúbulos? Del usacromático. Del usacromático. Entonces, ¿cuándo se produce esos microtúbulos formadores del usacromático? ¿Cuándo? Yo lo tengo durante el ciclo celular. Durante la G1, que tenía que producir todo por 2. Entonces, aquí se forma el material principal para la segregación de los cromosomas, que sería el centrosoma. El centrosoma tiene que multiplicarse por 2 porque contiene los llamados centriolos. A partir de los centriolos yo voy a tener la formación de los usos acromáticos que están compuestos por microtúbulos tubulitos. Entonces, ¿cómo se dividen dichos cromosomas? Porque el microtúbulo se une al cinetocodo del cromosoma.
Yo tengo mi cromosoma. En mi centrómero tengo el cinetocoro. El cinetocoro. Ve que yo nomás estoy hablando de cosas de biología celular. Tengo mi cinetocoro y en el cinetocoro se van a unir los microtúbulos. Este cinetocoro pertenece a este cromosoma, a esta cromátida hermana, digamos, esta es la 1 y esta es la 2. Este cinetocoro es de la cromátida 2 y este cinetocoro es de la cromátida 1. Por lo tanto, cada uno de estos microtúbulos solamente se unen a uno de ellos. Cuando no hay una disyunción correcta, entonces tengo que ver cómo es la disyunción. Entonces, vamos a dibujar mi cromátida hermana se separó en dos. ¿Cómo se pudo separar? Porque los microtúbulos se despolimerizan. ¿Qué significa eso? Que se degradan. Como se degradan, van a jalar ¿hacia dónde? Hacia su polo. Polo norte, polo sur, por ejemplo. Por esa degradación del microtúbulo que se une al cinetocoro, que se llamaría microtúbulo cinetocórico, yo tengo la separación. Entonces es una fuerza física, ¿verdad? Yo no estoy poniendo aquí encima. Solamente se degradó y por la fuerza física se separaron las cromátidas hermanas. ¿Qué es lo que pasa en la no disyunción? Tendría que tener mi cromosoma de esta manera, pero mi microtúbulo no fue lo suficientemente fuerte para llevarme consigo, por lo tanto se quedaron unidos y este se fue para acá. Se quedaron unidos. Digamos que este es el cromosoma 21. Todos mis cromosomas, aparte del 21, tienen una cromátida, pero este de acá tiene dos cromátidas. Y estas dos son iguales, por lo tanto tengo más un 21. Por lo tanto, si este es el cromosoma 21, voy a tener 2N más 1. Y si tiene este 2N más 1, el otro se quedó 2N menos 1. Si estoy hablando de que ocurrió esta no disyunción justo del 21, esta es el único que prospera en la vida. Quien no prospera es el que tiene 45 cromosomas, monosomía del 21. La monosomía del 21 es incompatible con la vida. Esto es lo que ocurre en la no disyunción. Preguntas. Entonces sería cuando las cromátidas se separan siempre. Y las cromátidas se van a separar porque por la fuerza de calificación. Listo, ¿alguna consulta hasta aquí? Segundo caso, cuando yo tengo un cromosoma retrasado. Cromosoma retrasado significa, aquí está, se queda en la mitad de la separación de las células hijas cuando avanzamos en la anafase. ¿Cómo ocurre?
cromátida tiene su cinetocoro. Cada cromátida tiene su cinetocoro. Voy a dibujar la de aquí con verde y la de aquí con azul. Se unió aquí de manera bonita, sin embargo, el lado derecho se unió aquí y pasó, y pasó, y pasó hasta el otro cinetocoro. Migró. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que este microtúbulo está teniendo una malfunción. Solamente que debería pasar que se una al cinetocoro de la cromátida 2. Pero ¿qué está pasando aquí? Este microtúbulo se está uniendo al cinetocoro de la cromátida 2 y de la cromátida 1. Se está uniendo, por eso está migrando, aquí está, y se está uniendo hasta acá. Doctora, el microtúbulo está traspasando. Claro, está traspasando. Está traspasando. Está traspasando. En vez de quedarse solamente en este cinetocoro, avanza, avanza y avanza hasta el otro. Por eso está con este color verde. Lo voy a poner acá después. Como avanza, ¿qué es lo que va a pasar cuando tenga que romperse? ¿Se romperá? Sí se va a romper. Entonces aquí es donde tiene que romperse, ¿no es cierto? En la mitad. Entonces yo voy a tener cromátida 1. Que va a ir para acá, ¿verdad? Cromátida 2. Lo normal es que tendría que ser hasta aquí, ¿no es cierto? Así debería ser. Pero ¿qué hemos dicho? Que está pasando hasta acá. ¿Sí? Está pasando hacia acá. Entonces, la fuerza, ¿en dónde es más fuerte? ¿Al lado derecho o al lado, perdón, al lado izquierdo o al lado derecho? Porque esto va para aquí y este es el mismo que este, por lo tanto es para allá. ¿Eso se ve para el lado derecho? Claro, va a tender a irse al lado derecho porque hay más fuerza, más unión. Ejemplo, te van a ayudar a pararte de que estás en cuclillas. Un solo brazo le das, tiene una fuerza, pero si te agarra de los brazos, de los dos brazos, es más rápido. Aquí, si yo jalo uno, normal, y si jalo los dos, tiene más fuerza. Por lo tanto, ¿dónde debería estar la división? Está avanzando. Ahí es la mitad de la celda. Entonces, yo voy jalando, yo voy compitiendo. ¿Quién tiene más fuerza? El que tiene más microtúbulo. ¿Quién tiene más microtúbulo aquí? Este lado y este de acá. Obviamente, este va a seguir jalando y va a seguir jalando. Pero ¿quién va a ganar? Entonces, finalmente, este se queda 2n menos 1 y este se queda 2n más 1. Esto ocurre en la primera división, ya sea de meiosis o la mitosis. Puede ocurrir en la meiosis 2 también. ¿Cuál es la diferencia entre el que nos mostró que era de 21? Esta es la no disyunción. La disyunción que habíamos dicho, separación de cromosomas. ¿Se separaron las cromátidas ahí? ¿Se separaron ahí? No. Acá se separaron las cromátidas.
Se separaron las cromátidas. Sí hubo separación. Eso es. Cromosoma retrasado o su otro nombre que se llama retraso en la anafase. Retraso en la anafase. ¿Qué significa ahí? Ocurrió la anafase, pero por la culpa de esta cromátida que no migra correctamente hacia su polo, ¿por qué? Porque lo está jalando con más fuerza a un lado, no termina la anafase. Cuarto y quinto, vamos a hablar exclusivamente de la presencia del centrosoma. En la G1 yo voy a pasar de un centrosoma hacia dos centrosomas. Entonces yo cuando ingreso de la G2 hacia la M, siempre voy a tener dos centrosomas. Dichos centrosomas se van a ir a los polos y van a generar la repartición de los cromosomas. ¿Qué pasa en el caso 3 y en el caso 4? En el caso 3 dice uso multipolar. ¿Qué significa multipolar? Que hay muchos polos. Entonces, si yo genero dos polos con 2, a partir de 3 voy a generar multipolar. Entonces, aquí en el dibujo yo tengo por lo menos 3. Tengo polo 1, polo 2, polo 3. Con mis usos. Y aquí se va a pegar el que llegue. Por lo tanto, si yo tengo 3, yo voy a jalar en 3 direcciones. ¿Verdad? Yo voy a jalar mis cromosomas en 3 direcciones. Por lo tanto, muy probablemente tengo 3 células hijas. ¿Cuántos tendrá cada célula hija cromosomas? ¿Cuántos cromosomas tendrá? En suma serán 46. Si se separaron correctamente las cromátidas, sí vamos a tener 46, de repente 46. ¿Qué casos ocurre esto? En cáncer. Literal, cáncer. Estos de aquí durante la gametogénesis. Esto de aquí, sobre todo la no disyunción, durante el mosaicismo. Finalmente, el uso monopolar significa que en vez de tener 3, me quedé con 1. La G1 está afectada. El checkpoint de la G1 a la S o de la G2 a la M es deficiente. Por lo tanto, ya sea en el caso número 3 o en el caso número 4, los cromosomas se segregan desequilibradamente. ¿Qué es lo que pasa si solamente tengo un uso cromático? Puede haber muerte o la llamada poliploidía. Entonces, se mencionaba que nos quedan con 3 células hijas y en el caso monopolar con una sola célula hija. ¿Cuáles eran las enfermedades relacionadas con monopolar? Multipolar o monopolar ocurre sobre todo durante la progresión del cáncer. Preguntas. Avanzamos para darle tiempo de descanso. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? ¿Lo que está escrito? ¿Lo puedo borrar? Tómenle fotos, se le va. Por ejemplo, en el caso número 2, retraso de anafase, también podrían llamarlo puente anafásico. Puente anafásico. ¿Por qué? Porque mientras tú jalas el cromosoma,
esa cromátida puede levantarse como una pierna, ¿no? Hace este split, entonces se ve puente anafásico. Por ejemplo, cuando se hace ensayo de citotoxicidad, se buscan aberraciones como la no dilución, número cromosómico, presencia de puente anafásico, de estos cromosomas que se están demorando en hacer la anafasia. Y también, si es que ocurre eso de acá, en citotoxicidad y genotoxicidad. La edad materna. Aquí es exclusiva de la meiosis, que habíamos dicho que es generadora de trisomía, como la de síndrome de Down. Entonces, ¿yo qué voy a ver aquí? Ya no voy a ver exclusivamente la integridad del centrosoma con sus microtúbulos. ¿Qué es lo que voy a ver yo aquí? ¿Cómo es que se ha formado un cromosoma? Un cromosoma se forma a partir de la cromatina que se ha enrollado. Ese enrollamiento, para que se mantenga durante la metafase y la anafase, necesita proteínas de ayuda que estabilicen dicho enrollamiento. Tenemos la coenzima y la condensina. La condensina permite que se mantenga enrollados. La coenzima va a permitir que se junten las cromátidas hermanas. ¿Por qué yo quiero que estén las cromátidas hermanas unidas entre sí? Para que yo las reparta equitativamente. Entonces yo voy a llegar a mi metafase 1 de la meiosis 1, unidos por los quiasmas y con alta cantidad de coenzima. Aquí están como unos aros. Es como si estuviera poniendo acá, me están haciendo la momia, ¿no? Estoy bien unida. En el centrómero está una proteína muy especial llamada la SGO2. Esa SGO2 va a mantener las coenzinas que están alrededor del centrómero. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la anafasia y la meiosis 2, perdón, la meiosis 1, se separan los homólogos. Pero para hacer la separación de los homólogos tenía que utilizar la enzima separasa. La separasa separa las cromátidas hermanas hasta el centrómero. Por la presencia de esta proteína SGO2 no se separan los centrómeros. Entonces es como me agarrara con la tijera, llegó la SGO2 y lo impide. Por lo tanto, yo voy a ver aquí en mi cromosoma homólogo que todavía cae rojito. Ese rojito es la coenzima. Entonces llego a la meiosis 2, todavía tengo dicha coenzima y mis cromátidas hermanas estoy garantizando que se separen de manera correcta. ¿Pero qué desapareció? Aquí desapareció dicha SGO2. ¿Qué es lo que pasa con la edad? Dice que hay pérdida de esta proteína llamada SGO2 y si hay esa pérdida, la coenzima ya no se queda unida a las cromátidas hermanas. Por ejemplo, si yo tenía 100 por cada cromosoma homólogo, aquí estoy quedando como en un 30%, 30. Si yo perdí esa cantidad, ¿podré tener una integridad de mis cromátidas hermanas? No. Entonces, la separasa actúa de manera. Esa separasa, como ya no hay, mira, fíjate que acá está la SGO2, aquí está el amarillo bastante grande y aquí está poquitito. La SGO2 impedía que la separasa llegase hasta el centrómero cortando toda la coenzima, pero si hay poquito, la separasa corta todo. Hay rojito acá, ya no hay. Por lo tanto, a pesar de que se separaron los homólogos, cuando voy a la meiosis 2, la separación de las cromátidas hermanas puede darse alteradamente.
Porque acá, mira, acá había por lo menos 2 y acá hay nada. Entonces puede ocurrir un puente anafásico, un cromosoma retrasado. Esto es una de las causas ya de tipo molecular que nos pasa a nosotros con la integridad de la cohesión entre las cromátidas. Y ya cuando se hacen los experimentos para el diagnóstico, obviamente se tiene que buscar esto. Es por eso que no podemos en los embarazos a mayor edad, ¿cierto? Ahí está la... Por la carne de cohesión. La proteína SGO2 es la que mantiene los centrómeros. que mantiene las cohesinas pericentrométricas. ¿Alguien más? Hacemos el apliquemos lo aprendido. ¿Cómo lo resolvemos? Resolvemos esto y le doy un minuto de descanso. Así puedo comer yo. Si una especie tiene 48 cromosomas, ¿cuántos cromosomas y cuántas cromátidas va a tener un espermatozoide, un ovocito primario y una espermátida? ¿Qué tendré que hacer aquí? Me están pidiendo espermatozoides, ovocito, entonces tendré que hacer la meiosis. Entonces, voy a hacer todo mi ciclo celular para esta especie. Entonces yo digo la especie, ¿qué especie quieren? Le voy a poner que es un grifo, especie de grifo. ¿No saben lo que es un grifo? Un puma. Ya, vamos a poner centauro, ya, porque se pasa. Tampoco. Un centauro, vamos a poner centauro. Especie centauro. Centauro, le puse centauro. Listo, entonces como no conozco nada, no es ser humano, entonces yo qué le voy a poner, tengo que empezar con la G1, la S, la G2 y de ahí la meiosis, ¿no? La meiosis directa. Porque me están pidiendo células de la meiosis. Listo. Como me están pidiendo qué cosa, cromosomas, voy a poner aquí número de cromosomas y número de cromátidas. Listo. Empecemos. ¿Cuántos cromosomas tiene este centauro en su G1? ¿Cuánto? 48. Muy bien, 48. En la S, ¿cuántos cromosomas? 48. ¿Y aquí? 41. La célula que entra a la meiosis, vamos a ver. Meiosis 1, meiosis 2, ¿no es cierto? Entran 48, salen ¿cuántas? 24. Tiene que entrar. Perdón, salir. ¿Cuántos terminan al final? 24. 20. Listo, muy bien. Ahora, cromátidas. ¿Cuántas cromátidas tendrá aquí en la G1? ¿Cuántas cromátidas? 41. ¿Cuántas cromátidas entrarán? Aquí van a entrar 48 y van a salir 96. Aquí van a ser 96. Aquí 96. ¿Y acá cuántas terminan? 48. Y aquí 24. Hemos hecho el repaso al inicio de la clase. Respuesta.
espermatogonia. ¿Cuántos cromosomas tendrá? ¿Cuántas cromátidas tiene? Los 48 cromosomas y 96. Depende. Depende de qué estadio de interfaz esté. Claro, si está en interfase, 48. Si está iniciando la interfase, si está terminando la interfase. ¿Cuántos cromosomas tendrá? 48, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a diferenciarse? El número de cromátidas. Entonces yo voy a tener así, 48 para ambos. ¿Cuántas cromátidas va a tener la 1? 48. Y en la G2, 90. ¿Por qué hago esta distinción? Porque no me dicen, exacto, no me dicen si va a ser una espermatogonia y al costado me dicen meiosis. Entonces si dice meiosis sería que está entrando a la meiosis, entonces sería 96. Y solamente me dice así ciegas, tengo que considerar los dos casos. ¿Qué sigue? Espermátido. ¿Cuántos tiene? 24. ¿Cuántos cromosomas? 24. ¿Cuántas cromátidas? 20. ¿Qué me falta? Ovocito primario. Ovo primario. ¿Cuántos cromosomas tendrá? 48. ¿Y cuántas cromátidas? 96. ¿Se entendió? Preguntas. ¿Preguntas, niños? Ovocito,